Bendito Padre Celestial, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria y honra para Él. Ciertamente le damos gracias a nuestro gran Dios, al Dios Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que está sentado en el trono allá en los cielos, y al lado Jesucristo, el que aboga por todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Ciertamente es verdad, Jesucristo todos los días ruega por nosotros ante el Padre Celestial. Pero ciertamente Jesús dice que no ora por todo el mundo. Dice que Él ora solamente por aquellos que son de los suyos, aquellos que buscaron el perdón de Jesús, que anduvieron caminando con Él, que aceptaron a Jesucristo y se arrepintieron de todo corazón. Que día a día, a pesar de que Jesucristo fue llevado a los cielos, ellos siguieron caminando en la palabra de Dios, predicando, anunciando la palabra, que Jesucristo le dio el mandato de que tenían que anunciar el Evangelio. Así como Él lo hizo, así tenían que anunciarlo ellos también. Porque ciertamente ese es el amor. Dice, amar unos a los otros, ámense unos a los otros. Y el amor de Jesucristo no es de que demos algo físicamente, porque aquel no tiene que comer, porque aquel no tiene vestimento. Está bien que se lo dé, pero primeramente es la palabra de Dios. La palabra es el pan espiritual, es lo más esencial que puede tener un ser humano. Que te pueden regalar a ti, que te puedan dar de alimento, es el pan celestial, antes que cualquier pan terrenal, porque el pan terrenal te llevará, si no te arrepientes, al infierno. Muy panzón, muy gordito, muy sano físicamente, pero espiritualmente muy podrido, muy malo, por el pecado. Entonces, principalmente, el amor es dar el alimento espiritual, es dar la palabra. El pan celestial está escrita en la Biblia, ese pan que el mismo Jesucristo le dio a ellos. Ellos también nos los dieron a nosotros porque está escrito en la Biblia. Y de ahí nos alimentamos, y de ahí alimentamos a todo aquel que también estamos dándole amor, para que todos tengamos esa dicha de la salvación un día. Y podamos irnos a los cielos y no al infierno, porque ciertamente es lo que Dios quiere, y a eso vino Jesús, a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en los cielos. No vida aquí, porque aquí en cualquier momento todos vamos a morir. Esta vida en cualquier momento se nos puede quitar, porque es física, pero la vida eterna, espiritual, es para toda la vida, ya sea que vayas a los cielos o al lago de fuego. Y es la que importa. No importa tanto la vida terrenal que tú puedas tener aquí. Porque lamentablemente el mundo se afana mucho en lo terrenal, qué va a comer, qué va a vestir, que acá, que allá. Más preocupación por todo lo que en el mundo está teniendo, queriendo, pero nunca se acuerda de su alma. ¿Dónde va a parar mi alma? Deberíamos de pensar a dónde va a ir mi alma. Porque estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu regresa al Señor. El cuerpo regresa al polvo donde fue creado. Pero el alma es la que pelea a Satanás, aunque no sea dueño. Y es la que el Señor quiere que vaya a reposar y a gozarse en los cielos. El alma es la que debe alimentarse con la palabra bendita del Señor, para que el alma sea llevada cuando uno muera. Porque se ha dicho que cuando uno muere, en el momento exactamente, mueres, y en el momento sale el alma, ya sea que vayas al infierno o ya sea que vayas al cielo, dependiendo si mueres en pecado o mueres en santidad. Entonces, la importancia que el ser humano debe darse cuenta que es primeramente poner atención a nuestra alma.
ya que aquí en cualquier momento, ya sea ahorita, mañana, pasado, ya no estemos aquí y nunca nos preocupamos por dónde vamos a pasar toda la vida eterna. A veces estamos preocupados a dónde vamos a ir a viajar. Tantos lugares que tenemos, híjole, yo quisiera viajar en fulano. Tenemos tantas cosas del mundo, de viajar, de trabajar, de visitar. Está bien si quieres ir a visitar a un enfermo, una persona que necesita la palabra, pero todo es algo carnal. A Dios le gusta la mente que está en Cristo, aquella que está pensando en qué hacer su obra, pensando a quién va a alimentar, a quién va a ver, qué va a hacer para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique y el mundo conozca de su palabra, el mundo conozca y sea salvo de la gran condenación, aparte de la gran ira que el Señor va a enviar. En Apocalipsis lo habla el Señor, de la gran ira que el Señor va a enviar a todo aquel que no quiso arrepentirse, todo aquel que quiso quedarse en la gran tribulación, todo aquel que rechazó a Dios. Es el Señor, su gran ira, porque la ira del Señor que ha tenido con nosotros en terremotos, en huracanes, como el Señor lo ha hablado, en la Santa Biblia no se va a comparar con lo que viene en esos tiempos. No se va a comparar, porque va a ser doble, triplemente, mucho más, pero más grandes. Vemos en Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo será eso principio de dolores. Dice, estamos viendo todos que ya hay terremotos, que ya hay muchas hambres, que ya hay muchas enfermedades en diferentes lugares. Que hubo terremoto en Chile, que hubo terremoto en Japón, que en Acapulco, que en México, que en diferentes lugares. La palabra de Dios nunca miente. Dios es bien preciso en lo que va a decir. Dios nunca se equivoca. Así que cada palabra escrita en la Biblia se va a cumplir. Y lo dice que es principio de dolores. O sea que no es algo que ya el Señor ha enviado hasta ahí. Ya hasta ahí dice, voy a terminar, voy a poner. Entonces es principio, es algo que está empezando. Por eso se dice que la ira del Señor cuando sea en Apocalipsis va a ser mucho más fuerte y gran ira de Dios. Es como cuando tu padre o tu madre está súpermente enojado y tú tiemblas. Tú dices, ahora ¿cómo le voy a hacer? Mi padre lo conozco, que es muy enojón y me va a pegar muy fuerte y esta vez no me la va a pasar. Pues así es como Dios. Cansamos a Dios de una manera en la que el Señor ya no tiene otra que enojarse y definitivamente pues alejarse, porque nos habla de muchas maneras Dios en la Santa Biblia a todos a que llevemos al arrepentimiento de los pecados, a que dejemos la avaricia, la codicia, la rebeldía, el engaño, la mentira, el robo, a que dejemos todo lo que hay en el corazón del hombre, a que abandonemos esos pecados que están dentro del corazón del hombre. Entonces el Señor es lo que nos envía con su bendita palabra. Dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, y se oyó una gran voz que decía desde el templo a las 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vio una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen.
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtió en sangre. Y oí un ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aleluya. También oí otro que decía ciertamente: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Dice que Dios juzga. Se decía hace rato de todos esos siervos que el Señor predicaron el Evangelio, pero también que fueron dados a muerte. Y ahí dice que Dios juzgó a todas aquellas personas que mataron a algunos de sus profetas y bebieron sangre ahora. Imagínate, sangre hecha, pues todo el vaso que tú encuentres en tu casa. Dice que derramó el Señor por todo lugar, ríos y aguas. Los ríos, las aguas en tu casa se van a convertir en sangre, una sangre espesa. ¿Por qué? Porque dieron muerte a los profetas, aquellos que el Señor envió a predicarles el Evangelio con amor. Pues mucha gente se molesta. Y en vez de aceptarlos, se enojan y quieren crucificar, así como hicieron con Jesucristo. Prefieren crucificar, matar, para callar, según ellos, la boca. Ya no quieren escuchar a Dios. Y aún dice el Señor Jesús que aún en esos tiempos que estaban así, estos hombres, ni aún así pidieron perdón al Señor, ni se arrepintieron de todo lo que hicieron. Por eso el Señor les envió todas esas cosas. Y aún de eso se arrepintieron, de sus plagas, de sus fornicaciones. Y el Señor dice en Apocalipsis 9:20: y otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de pie y de madera, los cuales no pueden ver, ni andar, ni oír. No se arrepintieron de lo que hacían, pero el Señor envió su juicio. Dios permite que nosotros hagamos lo que sea, pero llega un momento en el que para, el que tiene misericordia, dice: tengo misericordia, pero mi ira, tiene que venir la ira de Dios. Es tarda la ira, pero viene su ira. Viene su enojo cuando tú golpeas a otra persona. Tú pegas a tu mano, el Señor no le va a gustar. A tu padre, a tu madre no le va a agradar que le pegues a tu hermano o a un vecino. Y es el Señor. Él no tolera eso. Llega su momento en el que el Señor decía aquí esos siervos: haznos justicia, Señor. Y el Señor oyó a esos siervos que predicaron el Evangelio, que fueron degollados, fueron dados a muerte por causa de amar al ser humano y de llevarle la palabra. A pesar de que sabían que iban a ser dados a muerte, el Señor les hizo justicia. Hizo justicia porque ciertamente Dios es justo, como dice aquí. Justo eres Dios, justos son tus juicios, y a Dios no le va a decir no. Todo pecado trae consecuencia, y esos hombres a veces piensan que no, Dios no va a actuar, pero Dios actúa en su tiempo, en su momento. Por eso busquemos el perdón del Señor todos los días. Y dichoso aquel que lo buscó y que de verdad está tomando su palabra. Pero aquel que no lo hace, pues que Dios siga teniendo misericordia, para que ablanden los corazones y lleguemos a hacer arrepentimiento genuino. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, porque tuya es. Amén y amén.